Bienvenidos alumnos y alumnas de sexto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencias, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 14. La unidad 6 se denomina La Tierra, nuestro gran hogar. El contenido es efectos negativos en los ecosistemas por la urbanización y construcción. El resuelve es el impacto en los ecosistemas por la construcción y urbanización. Vamos al ¿qué debe saber? La introducción. Los asentamientos humanos se han generado desde hace miles de años. Esto ha llevado a que se modifiquen los ambientes en los cuales se han establecido estas poblaciones. El deterioro acelerado del ambiente pone en riesgo el bienestar de las presentes y futuras generaciones, lo que hace necesario poder compatibilizar las necesidades de desarrollo económico y social con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y proteger al ambiente. Urbanización y construcción, efectos negativos en los ecosistemas. El sector de la construcción es responsable de consumir enormes volúmenes de recursos naturales y de generar una gran cantidad de contaminantes. Propicia importantes impactos ambientales en el mundo. Es el responsable del gran porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la utilización de la madera cosechada, del consumo de agua y energía eléctrica. El crecimiento urbano ha adquirido un carácter desordenado e incontrolado, probablemente debido a que la población urbana de los países en desarrollo se ha duplicado en los últimos años. Se estima que en 1900 solo un 10% de la población mundial vivía en ciudades, y para el año 2007 fue el primer año de la historia en que hubo más personas viviendo en áreas urbanas que en el campo. Si continúa con el actual ritmo de crecimiento, se estima que el 75% de la población vivirá en un área urbana en el año 2050. Ciudades que utilizarán alrededor de un 75% de los recursos mundiales, generando cantidades semejantes de residuos contaminantes. Conozcamos algunos de estos impactos en los ecosistemas que se generan con la urbanización y construcción de carreteras. En primer lugar, tenemos la fragmentación del hábitat. La fragmentación ocurre cuando un hábitat grande se reduce y se divide en dos o más fragmentos. Este fenómeno está casi siempre asociado a la tala de bosques para su conversión en otros usos del suelo, pero también ocurre cuando el área es atravesada por una carretera u otra obra de infraestructura que divida dicha área. La fragmentación del hábitat tiene dos efectos principales que amenazan las especies: el efecto barrera y el efecto de borde. Veamos en qué consisten. El efecto barrera se produce cuando se impide la movilidad de los organismos, lo que ocasiona el limitar la dispersión y la colonización de diversos organismos. La mayoría de especies de insectos, anfibios y mamíferos no cruzan estas barreras, por tanto las plantas que tienen frutos carnosos o semillas que se dispersan por los animales se afectarán también. Debido a este efecto, muchos animales que consumen recursos que se hallan dispersos no pueden moverse libremente por el terreno y las especies que dependen de estos se ven limitadas en su alimentación, puesto que no pueden pasar a los hábitats vecinos. Las barreras también pueden restringir la habilidad de algunos organismos de encontrar parejas, lo que puede llevar a la pérdida de su potencial reproductivo. Vamos al efecto de borde. Ocurre una zona de transición entre dos hábitats diferentes, liando cambios en las condiciones ambientales y biológicas, lo cual modifica la distribución de las especies. Estos cambios afectan a las especies del interior del ecosistema que ha sido fragmentado debido a que pueden ser desplazadas por las especies de espacios abiertos que están en el nuevo hábitat. Condiciones favorables para su supervivencia y reproducción. Las especies que tienen las capacidades de invadir y colonizar hábitats alterados son atraídas hacia los bordes e ingresan al interior. Estas son depredadoras de huevos, pichones o parásitos de nidos, lo que reduce el éxito reproductivo de las especies. Otro aspecto que afecta es el ruido, generado por las actividades de construcción y el tránsito vehicular.
Es uno de los factores que tiene mayores impactos ecológicos para la fauna debido a que produce el desplazamiento, la reducción de áreas de actividad, el aumento de las hormonas del estrés, comportamientos alterados e interferencias en la comunicación durante la época reproductiva, este último asociado a la pérdida del oído. Veamos en cuanto al atropellamiento. El índice de atropellamiento y su frecuencia están relacionados con diferentes factores. Pueden ser la velocidad del vehículo en marcha, el flujo vehicular y el ancho de la carretera. Estos factores afectan a los diferentes organismos que se ven forzados a cruzar las carreteras de día o de noche. Afectación de componentes ecosistémicos. Es importante mencionar que la alteración sufrida por los varios componentes del ecosistema sucede tanto con la obra finalizada como en la intervención humana y de maquinaria durante el proceso de construcción. Ambos poseen efectos negativos. Veamos cuáles son las maneras de cómo mitigar algunos impactos en los ecosistemas. Tenemos en el caso del sistema de cercado. Es una aplicación que se ha usado más extensivamente en Europa con el propósito de evitar que los animales crucen la carretera. Señalizaciones. Se han instalado los letreros junto a las señales de la velocidad permitida. Inclusive se les ha incorporado unos sistemas de luces intermitentes de advertencia cuando manifiestan la presencia de animales. Barreras para evitar el ruido. En su mayoría son de madera o concreto. Han sido usadas más que todo para la protección de comunidades de aves que construyen sus nidos cerca de la vía. Puentes verdes. Este método se ha considerado como uno de los más exitosos para una gran variedad de animales. Educación ambiental. Se asocia con la formación ambiental y sensibilización de los ciudadanos de tal modo que estos puedan reducir la generación de sus desechos tanto en sus hogares como en sus trabajos. Bosques urbanos. Una de las maneras de cómo podemos mitigar los daños al ecosistema en la urbanización es mediante los bosques urbanos. Esto hace referencia al conjunto de recursos naturales, por ejemplo el agua, el suelo, el clima, los paisajes, las plantas y los organismos que se desarrollan relacionados con asentamientos humanos. Vamos entonces al ponte a prueba. Pregunta 1. ¿Cuál es el impacto en la fauna por la construcción de carreteras y la urbanización? Uno de los impactos es la migración de fauna hacia otros lugares. Pregunta 2. La fragmentación del hábitat está asociada con la tala de bosques para su conversión en otros usos del suelo. Pregunta 3. ¿Qué son los bosques urbanos? Son bosques construidos en toda la ciudad. Pregunta 4. Selecciona una forma de compensar los daños al ambiente. La construcción de bosques urbanos. Vamos al resuelve. Aquí viene un cuestionario que vamos a contestar. Impacto en los ecosistemas por la construcción y urbanización. ¿Cuáles son los efectos de la destrucción de la flora y fauna? Puede generar un desequilibrio en su ecosistema, ocasionando la muerte de otros animales o la superpoblación de otra especie, lo que hace que el nicho o espacio donde estos seres interactúan sufra grandes cambios que pueden incluso afectarnos a nosotros. ¿Qué es la fragmentación del hábitat? La fragmentación ocurre cuando un hábitat grande se reduce y se divide en dos o más fragmentos. Menciona dos efectos de la fragmentación del hábitat. La fragmentación del hábitat tiene dos efectos principales que amenazan las especies: efecto barrera y efecto de borde. Menciona la diferencia entre el efecto barrera y el efecto de borde. La diferencia es que el efecto barrera se produce cuando se impide la movilidad de los organismos dentro del ecosistema por la construcción, por la urbanización, por cultivo, etc., lo que trae como consecuencia limitar la dispersión y colonización de los organismos. Y el efecto borde afecta ante todo las especies del interior del ecosistema que han sido fragmentados, donde llegan otras especies de espacios abiertos que encuentran en el nuevo hábitat condiciones más favorables para su supervivencia y reproducción. Muchas de ellas son depredadoras de huevos de pichones o parásitos de nido. ¿Cuál es el significado de impacto ambiental? Se define impacto ambiental como la modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza. Y por último viene la autoevaluación, donde cada uno de ustedes va a considerar de acuerdo a los criterios que se les menciona. Así es que de este modo, alumnos y alumnas de sexto grado estaríamos completando la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente,
la que corresponde a la fase 3, semana 14. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.